Gracias por escuchar nuestro relato, y si tienes una historia de amor que compartir, escríbenos. No olvides dejar tu like y suscribirte. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales de piso a techo de la mansión Cross, proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol que parecían extenderse infinitamente entre Victoria Sterling y su esposo. Ella estaba sentada a la mesa del comedor, cortando delicadamente su fruta, mientras Damien Cross leía el Financial Times, su café enfriándose a medida que pasaban los minutos en su familiar danza de evasión. 2 años, 730 días, compartiendo el mismo techo, el mismo apellido, el mismo silencio asfixiante que se había convertido en su matrimonio. Victoria lo observaba por debajo de sus pestañas, notando cómo su cabello oscuro captaba la luz, cómo su fuerte mandíbula se tensaba cuando se concentraba en noticias de negocios particularmente desafiantes. Incluso en las primeras horas de la mañana, Damián imponía respeto con su presencia, el tipo de hombre que podía silenciar una sala de juntas con una sola mirada. «Tengo la gala benéfica Morrison esta noche», dijo Victoria suavemente, rompiendo su rutina de silencio. «La subasta de arte para la educación infantil». Damien levantó la vista de su periódico. Sus ojos grises acerados se encontraron con los de ella brevemente. «Haré que Thomas te lleve». Su voz llevaba la misma distancia educada que había caracterizado cada interacción desde el día de su boda. «¿No vienes?». La pregunta se le escapó antes de que Victoria pudiera detenerse. Inmediatamente se arrepintió de mostrar cualquier expectativa, cualquier indicio de que su presencia pudiera importarle. «Tengo una conferencia telefónica con Tokio». Damián dobló su periódico con precisión mecánica. «Pero si es importante para ti». «No», dijo Victoria rápidamente, forzando una sonrisa. «Está bien, entiendo». Pero no estaba bien, y ambos lo sabían. Nada de su arreglo había estado bien desde el principio. Victoria recordaba el día en que su mundo se había derrumbado, cuando la Galería de Arte Centenaria de su familia se enfrentó a la bancarrota después de las malas inversiones de su padre. La Galería Sterling había sido su vida, su pasión, su identidad. Cuando Damien Cross apareció como un ángel oscuro con su propuesta, ella no tuvo más remedio que aceptar el matrimonio para salvar todo lo que amaba, un contrato disfrazado de romance. La Galería de los Sueños Rotos. Victoria pasó la mañana en lo que quedaba de la Galería Sterling, ahora una pequeña sección dentro de la división cultural de Cross Industries. La ironía no se le escapaba. Se había casado para salvar su galería, solo para verla absorbida por el imperio de su esposo. Recorrió con los dedos los marcos de las pinturas que había coleccionado durante años, cada pieza contando una historia de pasión y creatividad que parecía faltarle a su propia vida. «Estás de mal humor otra vez», observó Elena Rodríguez desde el umbral. La mejor amiga de Victoria desde la universidad entró con 2 tazas de café, sus cálidos ojos marrones llenos de preocupación. Elena había presenciado la transformación de Victoria de una mujer vibrante e independiente a la pulida y distante esposa de un CEO. «No estoy de mal humor», protestó Victoria, aceptando el café con gratitud. «Estoy contemplando». Lo mismo, diferente palabra. Elena se sentó en la silla frente al escritorio de Victoria. «¿Cuándo fue la última vez que tú y Damián tuvieron una conversación real? Y me refiero a real, no sobre horarios y obligaciones sociales». Victoria no podía recordar. Cada interacción se sentía guionizada, como si fueran actores interpretando papeles en una obra para la que ninguno había audicionado. «Hablamos del tiempo, de sus reuniones, de tus exposiciones». Elena se inclinó hacia adelante. «Victoria, te estás consumiendo en esa mansión. Solías iluminarte cuando hablabas de arte, de la vida. Ahora eres como una hermosa estatua, perfecta y fría». Las palabras le dolieron porque eran ciertas. Victoria se había convertido exactamente en lo que Damián parecía querer, una esposa decorativa que realzaba su imagen sin complicarle la vida. Asistía a sus funciones de negocios con una sonrisa practicada, mantenía conversaciones educadas con sus asociados y se retiraba a su propio espacio cuando la actuación terminaba. «Esta noche es la gala Morrison», dijo Victoria, cambiando de tema. «El Dr. Hayes estará allí con la nueva adquisición del museo». Elena levantó una ceja. Oliver Hayes, el encantador director del Museo Metropolitano, había estado buscando la atención profesional de Victoria durante meses. Su interés parecía ir más allá de su experiencia en arte renacentista, aunque Victoria había mantenido cuidadosamente los límites profesionales. «¿Estará Damián allí?». «Conferencia telefónica con Tokio», respondió Victoria automáticamente. «Por supuesto». La expresión de Elena se oscureció. «Sabes, para un hombre que se casó contigo, ciertamente parece decidido a evitar pasar tiempo contigo». El deseo silencioso. Esa noche, Victoria se vistió con más cuidado de lo habitual.
El vestido color esmeralda profundo se ajustaba perfectamente a sus curvas, y había dejado su cabello castaño rojizo en ondas sueltas que caían sobre sus hombros descubiertos. Mientras descendía la gran escalera, se vio a sí misma en el espejo antiguo del vestíbulo. Por un momento, vio a la mujer que solía ser, segura y radiante. Damien salió de su estudio justo cuando Thomas anunció la llegada del coche. Se detuvo en seco al verla, sus ojos recorriendo lentamente desde su rostro hasta las elegantes líneas de su vestido. Algo parpadeó en su expresión, algo que aceleró el pulso de Victoria. «¿Te ves?», comenzó, y luego pareció corregirse. «Hermosa, como siempre». El cumplido se sintió genuino y cuidadosamente controlado a la vez, como todo lo demás en su relación. Victoria sintió un dolor familiar en el pecho, el anhelo de algo real debajo de sus educadas fachadas. «Gracias», dijo simplemente, aunque quería preguntar por qué nunca le decía eso cuando realmente importaba. Damien se acercó, y Victoria captó el aroma de su colonia, algo oscuro y masculino que se había asociado con la seguridad y la distancia en igual medida. Por un momento, pensó que podría decir algo más, que podría acortar la brecha que parecía ensancharse entre ellos cada día. En cambio, le entregó una caja de joyas. «Pensé que te gustaría usarlos esta noche». Dentro había un deslumbrante conjunto de aretes de esmeralda y un collar a juego, claramente elegidos para complementar su vestido. El gesto fue considerado, pero impersonal, como todo lo demás que hacía por ella. «Son hermosos», dijo Victoria, y lo decía en serio. «Gracias». Damien se movió detrás de ella para abrocharle el collar, sus dedos rozaron la piel sensible de la nuca. El toque fue breve, profesional, pero envió escalofríos por todo el cuerpo de Victoria. Se encontró con sus ojos en el espejo, viendo algo allí que la hizo preguntarse si la distancia entre ellos era tan fácil para él como pretendía. La gala. La gala benéfica Morrison bullía con la energía de la élite cultural de Los Ángeles. Victoria se movía entre la multitud con gracia practicada, discutiendo obras de arte y esfuerzos filantrópicos, mientras una parte de su mente permanecía en el recuerdo del toque de Damien. Se había vuelto experta en compartimentar sus emociones, presentando la imagen perfecta mientras sus verdaderos sentimientos permanecían ocultos. «Victoria, te ves absolutamente radiante». El doctor Oliver Hayes se acercó con su característica sonrisa cálida. Alto y distinguido, con cabello plateado prematuramente, Oliver poseía el tipo de atractivo refinado que atraía a muchas mujeres. Su atención hacia Victoria había sido constante y paciente, esperando cualquier señal de que ella pudiera estar interesada en algo más que una colaboración profesional. «Oliver, gracias por organizar una exposición tan maravillosa», respondió Victoria, señalando las obras de arte expuestas. «Las piezas de Monet son extraordinarias». «No tan extraordinarias como la mujer que las ve», dijo Oliver suavemente, acercándose. «Esperaba que pudiéramos cenar pronto para discutir el nuevo programa de adquisición del museo. Tu experiencia sería invaluable». Victoria sintió la familiar incomodidad de caminar en la línea entre la red de contactos profesionales y el interés personal. Las invitaciones de Oliver siempre llevaban una corriente subterránea de atracción que ella no podía ignorar ni fomentar. «Eso suena como una oportunidad maravillosa», dijo ella con cuidado. «Quizás podríamos organizar una reunión la próxima semana». «Pensaba en un lugar más íntimo», insistió Oliver suavemente. «Hay un restaurante encantador en Malibú con una vista increíble del atardecer. Muy inspirador para discutir arte y otras cosas». Antes de que Victoria pudiera responder, sintió una presencia familiar detrás de ella. El sutil cambio en el aire, la forma en que las conversaciones a su alrededor parecieron silenciarse ligeramente, le dijeron que Damien había llegado. «Doctor Hayes». La voz de Damien llevaba su autoridad habitual, pero Victoria detectó algo más cortante debajo de la superficie. «Veo que está disfrutando de la exposición». Oliver se giró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Damien, pensé que tenías compromisos de negocios esta noche». «Los planes cambian», replicó Damien suavemente, sus manos posándose posesivamente en la parte baja de la espalda de Victoria. El toque fue ligero, pero inconfundiblemente territorial. «Especialmente cuando mi esposa está involucrada en un trabajo cultural tan importante». Victoria sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba ante su aparición inesperada y la sutil posesión en su gesto. Se había acostumbrado tanto a asistir a eventos sola que tener a Damien a su lado se sentía a la vez emocionante y confuso. «Victoria y yo estábamos discutiendo una posible colaboración», dijo Oliver, su tono permaneciendo agradable a pesar de la obvia tensión. «Su conocimiento del arte renacentista sería perfecto para nuestra nueva exposición». «Estoy seguro de que sí», asintió Damien, pero su mano permaneció en la espalda de Victoria,
su pulgar trazando pequeños círculos de los que dudaba que él mismo fuera consciente. Los talentos de Victoria son notables. La forma en que lo dijo, con esa ligera pausa y la intensidad en su voz, hizo que Victoria se preguntara si estaba hablando de algo más que sus habilidades profesionales. Ella lo miró, viendo algo en su expresión que nunca antes había notado, algo que se parecía casi a los celos. A medida que avanzaba la noche, Damián permaneció al lado de Victoria con una atención completamente nueva. Participó en conversaciones sobre arte con un conocimiento sorprendente, se refirió a su experiencia frente a coleccionistas importantes y mantuvo una conexión física sutil, pero constante a través de toques suaves y cercanía. Victoria se encontró respondiendo a su presencia de maneras que la sorprendieron. La distancia educada que había mantenido comenzó a romperse mientras lo veía interactuar con sus colegas, vislumbrando al hombre detrás de la fachada de CEO. Cuando él se rió de algo que ella dijo sobre un crítico de arte particularmente pretencioso, el sonido envió un calor que se extendió por su pecho. «Pareces diferente esta noche», murmuró ella durante un momento de tranquilidad entre conversaciones. Los ojos grises de Damián se encontraron con los de ella, y por una vez no apartó la mirada rápidamente. «Diferente cómo». «Presente», dijo Victoria simplemente. «Como si realmente quisieras estar aquí». Algo cambió en su expresión, una vulnerabilidad que apareció y desapareció tan rápido que podría haberla imaginado. «Quizás estoy cansado de perderme cosas que importan». Antes de que Victoria pudiera preguntar qué quería decir, fueron interrumpidos por el comienzo de la subasta, pero sus palabras resonaron en su mente mientras encontraban sus asientos, la mano de Damián ayudándola a arreglar su vestido, su atención completamente enfocada en ella en lugar de en su teléfono por primera vez en la memoria reciente. La noche concluyó con Victoria sintiéndose más confundida que nunca. El comportamiento de Damián había sido posesivo, atento y completamente en desacuerdo con la cortesía distante que había caracterizado su matrimonio. Mientras regresaban a casa en un silencio confortable, Victoria se sorprendió a sí misma lanzando miradas furtivas a su esposo, preguntándose qué había cambiado y si significaba algo más allá de un cambio momentáneo en sus prioridades. Cuando llegaron a la mansión, Damián la acompañó hasta la puerta de su dormitorio, algo que nunca había hecho antes. Se quedaron en el pasillo, el espacio entre ellos cargado de preguntas y posibilidades tácitas. «Gracias por venir esta noche», dijo Victoria suavemente. «Significó más de lo que sabes». Damián se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los destellos plateados en sus ojos grises, sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. «Victoria», comenzó, su voz más áspera de lo habitual. «Sí». Por un momento, pensó que podría besarla, que finalmente podría romper la cuidadosa distancia que habían mantenido. En cambio, levantó la mano para quitarle suavemente el collar de esmeraldas, sus dedos rozando su piel con lentitud deliberada. «Duerme bien», dijo simplemente, pero la forma en que la miró sugirió que su propio sueño podría ser esquivo. Mientras Victoria cerraba la puerta de su dormitorio detrás de ella, apoyó la espalda contra ella, su corazón acelerado. Algo fundamental había cambiado esa noche, una línea invisible había sido cruzada. Por primera vez desde el día de su boda, se permitió preguntarse si su arreglo podría convertirse en algo más. Pero no tenía idea de que Damián se quedó al otro lado de su puerta durante varios minutos, su mano presionada contra la madera, luchando contra el impulso de llamar y finalmente decirle todo lo que había estado reprimiendo durante 2 largos años. Victoria no pudo dormir. El recuerdo de los dedos de Damián en su piel, la forma en que la había mirado, la calidez posesiva de su mano en su espalda, todo se arremolinaba en su mente como un sueño febril. Había pasado 2 años convencida de que su matrimonio no era más que una transacción comercial, pero esa noche había destrozado esa certeza. Levantándose de su cama, se puso una bata de seda y descalza se dirigió a su estudio privado. La habitación se había convertido en su santuario, lleno de libros de arte, proyectos de restauración y el caos cómodo del trabajo creativo. Pero al ir a por su portátil, sus ojos se posaron en algo que no debería haber estado allí. Un sobremanila sobre su escritorio, grueso y de aspecto oficial, con su nombre escrito con elegante caligrafía. Su corazón latió con fuerza al abrirlo, y lo que encontró dentro la hizo hundirse en su silla con un jadeo. Estados de cuenta bancarios, documentos legales, recibos de transferencia, todos con el membrete de Cross Industries y la firma de James Cross. Las fechas le revolvieron el estómago, cada una anterior a su compromiso por apenas unas semanas. Pagos a los acreedores de la Galería Sterling, préstamos personales cancelados, las crecientes deudas de su padre sistemáticamente eliminadas. Pero fue el documento final lo que le rompió el corazón, un contrato clínico y frío que describía los términos del matrimonio entre Damián Cross y Victoria Sterling. Obligaciones financieras cumplidas a cambio de una unión socialmente ventajosa.
sin mención de amor, atracción o incluso compatibilidad básica, solo números y firmas, y la destrucción sistemática de su agencia. Las manos de Victoria temblaban mientras leía la cláusula que lo aclaraba todo. El consentimiento de la señorita Sterling al acuerdo matrimonial está supeditado a la condonación completa de la deuda de los activos y negocios de la familia Sterling. Ella nunca había consentido nada. Había sido comprada como una pintura en una subasta, y nunca había sabido que la subasta había tenido lugar. La confrontación. Estaba amaneciendo cuando Victoria escuchó que Damián comenzaba su rutina matutina. Por lo general, ella lo evitaba durante esas primeras horas, pero hoy no podía esperar. Lo encontró en la cocina, perfectamente vestido para otro día de reuniones, su café humeante mientras revisaba correos electrónicos en su tableta. «Necesitamos hablar», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Damián levantó la vista inmediatamente, percibiendo el cambio en su comportamiento. «Victoria, ¿qué pasa?» Ella colocó el sobre en la encimera de mármol entre ellos como prueba en un juicio. «¿Cuándo pensabas decírmelo?» Su rostro palideció al reconocer los documentos por primera vez. Desde que lo conocía, Damián Cross parecía realmente conmocionado. «¿De dónde sacaste esto?» «Importa». La compostura cuidadosamente mantenida de Victoria se resquebrajó. «¿Lo sabías? Cuando me propusiste matrimonio, cuando me pusiste ese anillo en el dedo, cuando prometiste honrarme y apreciarme, ¿sabías que la deuda de mi familia ya había sido pagada? ¿Qué estaba entrando en una jaula que ni siquiera sabía que existía?» Damián se puso de pie lentamente, con las manos levantadas como si se acercara a un animal herido. «Victoria, por favor, déjame explicarte». ¿Explicar qué? ¿Que todo nuestro matrimonio es una mentira? ¿Que cada momento que pasé preguntándome si alguna vez podrías preocuparte por mí fue un desperdicio porque me compraste como un bien? Las lágrimas amenazaron, pero ella se negó a que cayeran. «Confié en ti, Damián, incluso cuando eras distante, incluso cuando me tratabas como a una extraña. Creí que había algo real entre nosotros». «Hay algo real entre nosotros», dijo Damián con urgencia, acercándose. «Anoche». «¿Anoche fue qué? ¿Lástima? ¿Culpa? Un lapso momentáneo en tu fachada profesional». Victoria se alejó de él. «Necesito saber la verdad, toda ella. Empezando por si sabías sobre estos pagos cuando me propusiste matrimonio». El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso de 2 años de mentiras cuidadosamente construidas. Finalmente, Damián habló, su voz apenas un susurro. «Lo sabía». La verdad al descubierto. La admisión golpeó a Victoria como un golpe físico. Se agarró al borde de la encimera, sus rodillas amenazaron con ceder bajo ella. «Lo sabías», repitió con torpeza. «Mi padre arregló todo», continuó Damián, su propia compostura finalmente cediendo. «Lo presentó como una oportunidad de negocios. Tu familia necesitaba ayuda, yo necesitaba una esposa que entendiera los requisitos sociales de mi posición. Hizo que pareciera mutuamente beneficioso». «Mutuamente beneficioso». Victoria se rió amargamente. «Supongo que sí lo fue para todos, excepto para mí. Fui la única que no conoció los términos del trato». Damián se acercó, ignorando su postura defensiva. «Victoria, tienes que entender. Yo era diferente entonces, más frío. Había pasado tantos años viendo las relaciones como transacciones, las emociones como debilidades que debían manejarse. Cuando mi padre presentó el arreglo, parecía lógico. ¿Y ahora?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerse. «Ahora entiendo lo que he perdido», dijo Damián suavemente. «Lo que he tenido demasiado miedo de alcanzar. Victoria, sé que no puedo deshacer la forma en que esto comenzó, pero puedo decirte que todo cambió para mí. No anoche, no recientemente. Ha estado cambiando durante meses, tan gradualmente que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba sucediendo». Victoria quería creerle, pero la traición la hirió demasiado profundamente. «¿Cómo puedo confiar en algo de lo que dices? ¿Cómo sé que esto no es solo otra actuación, otro papel que estás interpretando para mantener el arreglo?» La mandíbula de Damián se tensó, y por un momento vio un destello del CEO dominante que gobernaba salas de juntas con autoridad absoluta. Pero luego su expresión se suavizó, la vulnerabilidad reemplazó al poder. «Porque te lo voy a mostrar», dijo simplemente. «Empezando ahora». La persecución. Lo que siguió fue diferente a todo lo que Victoria había experimentado en su matrimonio. Damián pareció desprenderse de su distancia emocional cuidadosamente mantenida como un abrigo que ya no necesitaba. Canceló reuniones para almorzar con ella,
Apareció en la galería para aprender genuinamente sobre su trabajo y comenzó a compartir partes de sí mismo que había mantenido ocultas. Volví a dibujar, le dijo una noche mientras paseaban por los jardines de la mansión. Por primera vez desde que era adolescente. ¿Qué dibujas?, preguntó Victoria, sorprendida por esta revelación. A ti, admitió sin dudarlo. La forma en que miras cuando estás restaurando una pintura, completamente absorta en devolverle la vida a algo hermoso. La forma en que sonríes cuando crees que nadie te está mirando. La forma en que la luz atrapa tu cabello cuando estás leyendo. Victoria sintió que sus paredes cuidadosamente construidas comenzaban a ceder. Victoria, sé que no confías en mí, continuó. Sé que tengo que ganarme eso, pero quiero que sepas que cuando te miro ahora, no veo un arreglo o una conveniencia. Veo a la mujer de la que me enamoré sin siquiera darme cuenta de que estaba sucediendo. La palabra amor flotó entre ellos como un puente que ninguno de los dos estaba del todo listo para cruzar. Victoria quería creerle, quería lanzarse a sus brazos y pretender que los 2 años de distancia nunca habían sucedido, pero el dolor era demasiado profundo para un perdón fácil. El viaje de negocios. Una semana después, Damián la sorprendió con una invitación para acompañarlo a San Francisco para una serie de reuniones con posibles socios para la división cultural. Tu experiencia sería invaluable, dijo, pero había algo en sus ojos que sugería que los negocios no eran su única motivación. Victoria casi declinó, pero Elena la convenció de ir. Quizás alejarte de toda la historia de esa casa te ayude a ver las cosas con más claridad, le aconsejó su amiga. El viaje resultó ser una revelación. Lejos de la mansión y sus recuerdos, Victoria vio un lado diferente de Damián. Seguía siendo dominante en las reuniones, pero también defería a sus opiniones, la presentaba como su socia en lugar de solo su esposa, y parecía genuinamente interesado en construir algo juntos. Su hotel les había dado una suite con habitaciones comunicadas, y Victoria se encontró apreciando el espacio al mismo tiempo que era hiperconsciente de la presencia de Damián al otro lado de la puerta. En su segunda noche, lo escuchó moverse inquieto y se encontró preguntándose si él estaba lidiando con la misma mezcla confusa de deseo e incertidumbre que la mantenía despierta. El momento decisivo. El momento decisivo llegó durante su última reunión con un prestigioso museo interesado en asociarse con Cross Industries para una nueva ala de arte contemporáneo. La directora, una mujer intimidante de unos 60 años, interrogó a Victoria sobre su visión para el proyecto. Señorita Sterling, la compañía de su esposo tiene los recursos, pero ¿tiene usted la pasión necesaria para que esta asociación valga la pena? Victoria sintió la atención de Damián concentrarse en ella, pero en lugar de la ansiedad por la actuación que podría haber esperado, sintió su apoyo. Cuando habló, lo hizo con la confianza y el entusiasmo que había perdido en algún lugar de la cuidadosa cortesía de su matrimonio. El arte no se trata solo de estética o valor de inversión, dijo con pasión. Se trata de conexión, de vernos reflejados en la visión de otra persona y comprender que no estamos solos en nuestras experiencias. Las mejores galerías no solo exhiben arte, crean espacios donde las personas pueden descubrir partes de sí mismas que no sabían que existían. La directora sonrió por primera vez durante la reunión. Eso es lo que quería escuchar. Al salir del museo, Damián tomó la mano de Victoria, entrelazando sus dedos de forma natural. Eso fue increíble, dijo. Tú fuiste increíble. Victoria miró sus manos unidas, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Se sintió bien recordar por qué amo lo que hago. Me encanta verte hacerlo, dijo Damián suavemente. Me encanta verte cobrar vida cuando hablas de arte. Me encanta la forma en que ves la belleza en todo, incluso en las cosas rotas que otras personas tirarían. La intensidad en su voz hizo que Victoria dejara de caminar. Se quedaron en la acera mientras la gente se movía a su alrededor, el sol de la tarde pintando todo con una luz dorada. Damián, comenzó, pero él se acercó, su mano libre subió para ahuecar su mejilla. Sé que te hice daño, dijo. Sé que tengo que ganarme tu perdón, pero Victoria, necesito que sepas que lo que siento por ti ahora no tiene nada que ver con contratos o arreglos. Te amo. No la idea de ti, no la conveniencia de ti, sino tú, tu fuerza, tu pasión, tu increíble capacidad para traer belleza al mundo. Victoria sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero esta vez no nacían del dolor o la ira. ¿Cómo sé que esto no es solo culpa? Porque la culpa no me hace querer despertar a tu lado cada mañana, dijo Damián, su pulgar trazando su pómulo. La culpa no me hace querer pasar horas escuchándote hablar de técnicas de pincel y preparación de lienzos. La culpa no me hace querer destrozar a cualquiera que te mire de la manera en que lo hace Oliver Hayes. A pesar de todo, Victoria sonrió ante esa última admisión. Estuviste celoso. Increíblemente, admitió Damián.
La idea de que él te llevara a cenar, te hiciera reír, te tocara, me hizo querer reclamarte de maneras que no tenían nada que ver con los contratos de matrimonio y todo que ver con el hecho de que eres mía. La posesión en su voz envió calor por el cuerpo de Victoria. Por primera vez desde la noche de su boda, se permitió mirar realmente a su esposo como un hombre, en lugar de una obligación. Los ángulos afilados de su rostro, la forma en que su costoso traje no podía ocultar del todo su poderosa complexión, la intensidad en sus ojos grises que prometían cosas que ella solo había soñado. Damián, susurró, y esta vez su nombre sonó diferente en sus labios. Dilo de nuevo, pidió, su voz ronca de deseo. Damián, repitió, y luego él la estaba besando. No fue el beso educado que habían compartido en su boda, ni los cuidadosos besos en la mejilla en eventos públicos. Esto fue posesivo, consumidor, 2 años de cuidadosa distancia explotando en una necesidad desesperada. Victoria se derritió en él, sus manos apretando su camisa mientras se la empujaba contra la pared de una pequeña boutique, su cuerpo protegiéndola de la calle. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Victoria vio algo en los ojos de Damián que la hizo sentirse hermosa y deseada por primera vez en su matrimonio. «Vuelve al hotel conmigo», dijo contra sus labios. «No porque tengas que hacerlo, no porque se espere, sino porque quieres». Victoria lo miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad debajo del deseo, al hombre que finalmente estaba pidiendo en lugar de asumir. El dolor seguía ahí, la traición seguía doliendo, pero más fuerte que ambos era el amor que ella había estado tratando tan desesperadamente de negar. «Sí», susurró, y sintió algo fundamental cambiar entre ellos mientras regresaban a donde su verdadero matrimonio finalmente podría comenzar. El viaje en ascensor a su piso estaba cargado de anticipación y energía nerviosa. El corazón de Victoria latía con fuerza mientras veía subir los números, hiperconsciente de la presencia de Damián a su lado, de la forma en que su mano descansaba posesivamente en la parte baja de su espalda. Cuando las puertas se abrieron, él la guió por el pasillo con una suave presión, su otra mano ya buscando la tarjeta de la llave. Su suite se sentía diferente ahora, ya no solo una habitación de negocios, sino un espacio donde todo entre ellos estaba a punto de cambiar. Damián cerró la puerta detrás de ellos y se giró para mirarla, sus ojos grises oscuros de deseo pero también pacientes, dándole espacio para cambiar de opinión. «Victoria», dijo suavemente, «si no estás lista». Ella lo silenció acercándose, sus manos subieron para enmarcar su rostro. «He estado lista durante 2 años», admitió. «Simplemente no sabía si alguna vez me querrías como algo más que un hermoso accesorio». Las manos de Damián se posaron en su cintura, su toque reverente. «Te quiero tanto que me aterra», confesó. «Te he querido desde la noche de nuestra boda, pero tenía demasiado miedo de arruinar el cuidadoso equilibrio que habíamos encontrado, demasiado miedo de que me rechazaras y te mostraba cuánto te necesitaba. Pensé que me encontrabas aburrida». Victoria rió temblorosamente. «Conveniente, pero olvidable». «¿Olvidadora?». La voz de Damián era incrédula. «Victoria, eres lo único en lo que pienso, lo único que importa. Cuando estoy en reuniones, me pregunto en qué estás trabajando. Cuando viajo, cuento las horas hasta que pueda volver a casa contigo. Cuando me acuesto en mi cama por la noche, me imagino cómo sería tenerte en mis brazos». Sus palabras enviaron un calor que se extendió por su cuerpo y ella se puso de puntillas para besarlo de nuevo. Esta vez él respondió de inmediato. Sus brazos la rodearon y la levantaron contra él. Ella podía sentir su fuerza, el control cuidadoso que mantenía incluso cuando la pasión amenazaba con abrumarlos a ambos. «Muéstrame», susurró ella contra sus labios, «muéstrame cuánto me deseas». La consumación. Lo que siguió fue una revelación. Damián adoró su cuerpo con una reverencia que hablaba de meses imaginando este momento. Sus manos y boca exploraron cada centímetro de su piel como si la estuviera memorizando. Cuando finalmente le hizo el amor, fue con una pasión y ternura que borró cada duda que ella había albergado sobre sus sentimientos. Victoria había esperado que su conexión física fuera tan educada y cuidadosa como el resto de su relación, pero en cambio descubrió a un hombre que era generoso y exigente a partes iguales, que susurraba su nombre como una oración y la tocaba como si fuera algo precioso y sagrado. Después, yacían enredados en la lujosa cama de la habitación del hotel, la cabeza de Victoria sobre el pecho de Damián mientras sus dedos trazaban patrones perezosos en su hombro desnudo. El silencio entre ellos era ahora cómodo, lleno de satisfacción y nueva comprensión. «Te amo», dijo Damián en voz baja, las palabras resonando en su pecho. «Sé que el momento es terrible, sé que tienes todas las razones para no creerme, pero necesitaba que lo supieras». Victoria levantó la cabeza para mirarlo, viendo vulnerabilidad y esperanza en su expresión. «Yo también te amo», admitió.
Creo que lo he hecho durante más tiempo del que quería reconocer. La sonrisa que se extendió por el rostro de Damián era diferente a cualquier otra que ella le hubiera visto antes, juvenil y sin reservas. Él la levantó para otro beso, suave y dulce, una promesa de todo lo que podrían construir juntos. El regreso. Su vuelo de regreso a Los Ángeles fue marcadamente diferente de su partida. Se sentaron cerca el uno del otro, los dedos entrelazados, hablando en voz baja sobre sus esperanzas para el futuro. Victoria sintió como si estuviera viendo a Damián claramente por primera vez, no al CEO frío con el que se había casado, sino al hombre apasionado y complejo que se había estado escondiendo debajo de esa fachada. Pero su burbuja de felicidad estalló en el momento en que entraron en la mansión Cross. James Cross los esperaba en el vestíbulo, su expresión furiosa mientras observaba su obvia intimidad. Así que, dijo el anciano Cross con frialdad, veo que el arreglo se ha complicado. Victoria sintió que Damián se tensaba a su lado, su mano apretando protectoramente la de ella. Padre, Victoria y yo necesitamos discutir algunos cambios en nuestra situación de vida. ¿Cambios? La risa de James fue áspera. Hijo, déjame recordarte los términos de tu acuerdo. Este matrimonio tiene un propósito, y ese propósito no incluye enredos emocionales complicados. El matrimonio sirve a mi felicidad, respondió Damián con firmeza, y a la de Victoria. Nada más importa. La mirada de James se dirigió a Victoria, fría y calculadora. Señorita Sterling, confío en que entiende que la estabilidad financiera continua de su familia depende de mantener el statu quo. La amenaza era clara y Victoria sintió que su recién descubierta confianza vacilaba, pero antes de que pudiera responder, Damián dio un paso adelante, su voz llevando toda la autoridad de su posición. Padre, no amenazarás a mi esposa. Ni ahora, ni nunca. Las deudas de la familia Sterling fueron pagadas en su totalidad hace 2 años. Victoria no te debe nada, y yo tampoco. Te olvidas de ti mismo, Damián, advirtió James. Yo construí esta compañía, la reputación de esta familia. Puedo destruir ambas con la misma facilidad. Entonces inténtalo, desafió Damián, pero descubrirás que ya no soy el hijo obediente que sigue tus órdenes sin cuestionar. Victoria es mi esposa, mi compañera y mi elección. Si no puedes aceptar eso, entonces quizás sea hora de que te retires de la participación activa tanto en la compañía como en mi vida. La batalla por el control. Lo que siguió fue una semana de guerra corporativa mientras James Cross intentaba socavar la posición de su hijo dentro de la compañía. Convocó reuniones de la Junta de Emergencia, cuestionó las decisiones recientes de Damián e intentó conseguir apoyo entre los directores mayores que recordaban cuando los matrimonios de negocios eran comunes y el amor se consideraba un lujo. Pero Damián había pasado años construyendo su propia red de aliados, y su visión para el futuro de Cross Industries resonaba con los miembros más jóvenes de la Junta que veían el valor en sus iniciativas culturales. Más importante aún, la experiencia y la pasión de Victoria por la división de artes ya habían comenzado a mostrar impresionantes retornos de inversión. Victoria se encontró atrapada en medio de una batalla que nunca quiso librar. Elena la instó a mantenerse fuerte, mientras una parte de ella se preguntaba si alejarse podría ser el camino más fácil para todos los involucrados. La decisión se tomó por ella cuando Oliver Hayes apareció en la galería una tarde con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. El Metropolitano está preparado para ofrecerle una dirección completa, dijo, su manera profesional pero sus ojos cálidos con interés personal. Autonomía completa, presupuesto ilimitado para adquisiciones y, hizo una pausa significativa, libertad de cualquier complicación o enredos personales. Victoria lo miró fijamente, reconociendo la vía de escape que le ofrecía, una posición prestigiosa, independencia financiera y distancia del drama de la familia Cross. Era todo lo que podría haber querido antes de descubrir cómo se sentía el amor real. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, replicó Oliver, pero no espere demasiado. Algunas oportunidades no se presentan 2 veces. La elección. Esa noche, Victoria encontró a Damián en su estudio, rodeado de documentos legales e informes financieros mientras luchaba por mantener el control de su propia compañía. Él levantó la vista cuando ella entró. Su rostro se iluminó a pesar de las líneas de estrés alrededor de sus ojos. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, dejando a un lado su trabajo para prestarle toda su atención. Victoria dudó, sabiendo que contarle sobre la oferta de Oliver solo aumentaría sus cargas, pero se habían prometido honestidad y ella se negó a comenzar su verdadero matrimonio con secretos. Oliver me ofreció un puesto en el Metropolitano, dijo simplemente. Directora de adquisiciones. Es todo lo que siempre quise profesionalmente. Damián se quedó muy quieto, su expresión cuidadosamente neutral. Esa es una gran oportunidad.
Lo es, asintió Victoria, acercándose a su escritorio. Dejó claro que tomar el puesto significaría dejar Los Ángeles, dejar Cross Industries, dejarte a ti. ¿Y qué le dijiste? Victoria pudo escuchar la calma forzada en su voz, ver la tensión en sus hombros mientras se preparaba para que ella eligiera el camino más seguro. En cambio, ella caminó alrededor de su escritorio y se sentó en su regazo, sus brazos alrededor de su cuello. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, dijo, observando cuidadosamente su rostro. Tiempo para considerar si quiero huir de lo mejor que me ha pasado, solo porque vino envuelto en complicaciones. La esperanza parpadeó en los ojos de Damián. ¿Y qué decidiste? Decidí que he pasado suficiente tiempo en mi vida dejando que otras personas tomen mis decisiones por mí, dijo Victoria con firmeza. Tu padre compró la libertad de mi familia, sí, pero no me compró a mí, y ciertamente no compró mi amor. Eso es algo que le doy libremente al hombre que me ve como algo más que un hermoso accesorio o una oportunidad de negocio. Los brazos de Damián se tensaron a su alrededor. Victoria, ¿estás segura? Mi padre no lo hará fácil. La batalla de la Junta podría prolongarse durante meses. Tu vida será escudriñada, cuestionada. Que la escudriñen, interrumpió Victoria. Que la cuestionen. Sé quién soy y sé lo que quiero. Te quiero a ti, Damián Cross. No tu dinero, no tu estatus, no la seguridad que puedes brindar. Solo a ti. El beso que él le dio fue feroz y agradecido, lleno de alivio y pasión renovada. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Te amo, dijo contra sus labios. Dios, Victoria, te amo tanto. Yo también te amo, respondió ella. Ahora, averigüemos cómo salvar tu compañía para que podamos construir nuestra vida juntos. La resolución. La confrontación final tuvo lugar durante una reunión de la Junta que determinaría el futuro liderazgo de Cross Industries. James había convocado una moción de censura contra su hijo, creyendo que tenía suficiente apoyo entre los directores mayores para forzar la salida de Damián. Pero había subestimado tanto el perspicacia política de su hijo como el impacto de Victoria en la división cultural de la compañía. Cuando se contaron los votos, Damián retuvo el control por un margen estrecho pero decisivo. Caballeros, dijo Damián al concluir la reunión, quiero agradecerle su continua confianza en mi liderazgo. También quiero anunciar que, con efecto inmediato, Victoria Cross asumirá el cargo de directora de Asuntos Culturales, con plena autoridad para expandir nuestras iniciativas artísticas. James Cross se levantó lentamente, su rostro una máscara de fría furia. Te arrepentirás de esto, hijo. Ambos. Quizás, replicó Damián con calma, pero prefiero enfrentar el arrepentimiento con la mujer que amo que pasar un día más a la altura de las expectativas de otra persona sobre quien debería ser. Mientras los miembros de la Junta salían, James se detuvo en la puerta. Esto no ha terminado. Sí, lo está, dijo Victoria en voz baja, con la mano en la de Damián. Ya no somos niños a los que puedes manipular. Somos adultos que se eligen el uno al otro, eligen el amor, eligen construir algo hermoso juntos. James se fue sin decir otra palabra, y Victoria supo que habían ganado más que una batalla corporativa. Habían ganado el derecho a definir su propio matrimonio, su propio futuro. Victoria estaba en la galería principal del recién renovado Centro Cultural Cross, observando cómo los invitados se mezclaban entre la colección cuidadosamente seleccionada de arte contemporáneo y clásico. La noche de la inauguración fue un éxito tremendo, con coleccionistas, críticos y amantes del arte elogiando por igual el enfoque innovador de la programación cultural. ¿Orgullosa de ti misma?, preguntó Damián, apareciendo a su lado con 2 copas de champán. Orgullosa de nosotros, corrigió Victoria, aceptando la copa con gratitud. Esta fue nuestra visión, nuestro trabajo. Tu visión, insistió Damián. Yo solo proporcioné los recursos y traté de no estorbar. Victoria rió, recordando lo involucrado que había estado en cada decisión, como su perspicacia comercial había complementado perfectamente su experiencia artística. Hiciste un poco más que eso. Estuvieron juntos, observando a sus invitados disfrutar de los frutos de su trabajo, y Victoria se maravilló de cuánto había cambiado. Su matrimonio ya no era un arreglo educado, sino una asociación apasionada basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Tengo algo para ti, dijo Damián de repente, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Victoria contuvo el aliento. Damián. Antes de que entres en pánico, dijo con una sonrisa, no es lo que crees. O quizás sí, pero no de la manera en que lo esperas. Abrió la caja para revelar no un anillo de compromiso, sino una delicada banda de oro engastada con diminutos diamantes que brillaban como estrellas. Victoria Sterling Cross, ¿quieres casarte conmigo?
Victoria lo miró confundida. Ya estamos casados. Tuvimos un contrato, corrigió Damián suavemente. Realizamos una ceremonia que no tenía nada que ver con el amor y todo que ver con la obligación. Quiero casarme contigo de verdad esta vez. Quiero pararme ante nuestros amigos y familiares y prometer amarte, honrarte y apreciarte porque elijo hacerlo, no porque alguien espere que lo haga. Las lágrimas empañaron la vista de Victoria al comprender lo que él le ofrecía, un verdadero comienzo, libre de las sombras de su inicio arreglado. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo de nuevo. De verdad esta vez. Damián deslizó el anillo en su dedo y, mientras la besaba en medio de su galería, rodeados de la belleza que habían creado juntos, Victoria supo que algunas historias de amor valían la pena luchar por ellas, valía la pena reconstruirlas desde cimientos rotos hasta convertirlas en algo más fuerte y hermoso que cualquier cosa que hubiera existido antes. Sus invitados aplaudieron, pensando que estaban presenciando un simple gesto romántico, pero Victoria y Damián lo sabían mejor. Estaban presenciando el nacimiento de un amor que había superado todos los obstáculos para reclamar su lugar legítimo en el mundo. Y mientras la noche continuaba a su alrededor, ninguno podía imaginar querer estar en otro lugar que no fuera en los brazos del otro, listos para enfrentar cualquier desafío y alegría que su futuro pudiera depararles juntos. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos un emoji de un corazón en los comentarios, si crees que el amor puede cambiarlo todo. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos y no olvides compartir esta historia.